Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos da de todavía mantenernos en pie por su gracia y por su misericordia. Y permitirnos por gracia también dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y quiero leerte en este momento un pasaje que está en Romanos capítulo 13, los dos primeros versículos, para ver si puedo llevar un poco de tranquilidad eh, a nuestros corazones en relación a los asuntos políticos que a diario vivimos y los asuntos tristes que vemos en las noticias. A diario las noticias nos bombardean casos terribles de situaciones que se viven tanto en la política como en parejas, en niños que desaparecen, en niños que matan, en jóvenes que violan, los asuntos de los atracos. Nosotros estamos bombardeados todo el tiempo por todas estas cosas, incluyendo las leyes que se promulgan que consideramos que no son adecuadas y muchísimos abusos que vemos a diario en el mundo entero. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, podemos entrar en mucha ansiedad, podemos entrar en mucha desesperación, inclusive hasta en depresión. Porque cuando hay tantas noticias tristes y cosas que nos hacen sentir a veces impotente, muchas veces, si no nos cuidamos, el corazón puede entrar en un sentimiento depresivo. Y mira lo que dice en Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es un mandato bíblico someterse a las autoridades. Es un mandato bíblico. El Señor nos dice que tenemos el deber de someternos a las autoridades superiores, a los que están en eminencia y que están gobernando, que son gobernantes. Porque es lo que ha estado establecido por Dios. ¿Entiendes? Como no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, esa es la autoridad que está establecida por Dios. Pero ¿qué sucede? Porque yo me sonrío. Porque se supone que si esas autoridades están puestas para guiar al país, para guiar una nación, para hacer lo que es bueno, pues entonces deberían actuar con la bondad y con la seriedad con que se supone. Porque mira el versículo 3 lo que dice: los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que se porta mal, al malo. Si quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí dice que si yo hago lo bueno, si yo hago lo correcto, no tengo por qué temer a la autoridad. Porque la autoridad no está para hacer daño al que se porta mal, al que se porta bien, sino al que se porta mal. Pero lamentablemente conocemos casos
no solamente en nuestro país, sino en otros países, de magistrados que estaban para hacer las cosas bien y se convirtieron en corruptos, hicieron lo mal hecho. ¿Entiendes? Estando ellos puestos para corregir el mal, se encontró que hicieron todo lo contrario. El mal lo hicieron ellos y se convirtieron en corruptos. Entonces, eso hace que la gente pierda la confianza, que la gente ya no crea. Y que esto que está establecido aquí en la palabra de Dios no se dé como debe darse en las naciones. Que los magistrados estén para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Pero la gente, por el descrédito diario de las noticias que vemos y de los casos que vemos de magistrados y de gente que está en eminencia haciendo cosas corruptas, entonces la gente se vuelve incrédula, se vuelve desconfiada. Pero el problema es que para nosotros, que a veces nos sentimos impotentes con muchas cosas, el que lo vive, el que lo ve a diario, tenemos un mandato de la palabra, de que nos sometamos. Pero tenemos que estar claros que esto no está oculto a la mirada de Dios, ni al dedo de Dios. Dios lo dejó aquí establecido para que nosotros tuviéramos la dirección divina sobre cómo debemos conducirnos. Pero Dios no es un Dios ciego. Dios es un Dios que lo ve todo y que hace justicia. Y nadie que haga lo injusto estará fuera del juicio de Dios. Dios se va a encargar. A veces se ríen y vemos a diario que la gente dice, no, porque ahora ellos hacen un acuerdo, lo meten preso unos cuantos días, esperan que el país se olvide de eso y ahorita lo sacan. Hay mucha gente que tú oyes al diario que están diciendo eso. Pero es que eso, la justicia humana puede fallar, pero no la justicia divina. ¿Entiendes? La justicia humana puede fallar, pero no la justicia divina. Y mira que el apóstol, el hermano Timoteo, en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, inclusive en aquel tiempo que estaba la esclavitud, es decir, en aquellos tiempos la esclavitud era permitida. Y mira cómo Timoteo aconseja, inclusive en estos versículos, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de honor, de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Yo estoy segura que a los cristianos de aquel entonces le daba pena, mucha pena ver lo que se le hacía a los esclavos. Y Timoteo, que era un siervo de Dios, supongo que estaba dentro de ese grupo, y Pablo. Sin embargo, ellos no dicen aquí, miren, cojan un palo, sean rebeldes, no lo obedezcan. Míralo, ellos dicen todo lo contrario. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es decir, mi conducta siempre tendrá que ser la conducta a la que la palabra de Dios me llama, independientemente de las circunstancias que me molesten y que sean injustas, cuando se trata del sometimiento a los que están en eminencia. Claro, siempre y cuando, acuérdate, no vaya en contra de las cosas que Dios demanda de nosotros. Porque, por ejemplo, tenemos a Daniel, al profeta Daniel, que el rey mandó un edicto de que solamente podían honrar
la estatua que él había hecho. Sin embargo, Daniel era un hombre de Dios, de oración. Y él siguió arrodillándose y orando como siempre 3 veces al día. Porque ya él no podía honrar a otro Dios que no fuera el verdadero Dios al que él conocía. Es decir, sabemos que hay parámetros en los que ya definitivamente nosotros tenemos que tener una fe firme. Pero mira cómo sigue diciendo el versículo de Timoteo. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan al menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Eso dijo Timoteo. Es decir, le dijo, y a los que son creyentes, y si te toca un amo creyente, pues todavía sírvele mejor, porque ustedes pertenecen a la misma fe. Y no vayas a abusar de él por cuanto es cristiano. Entonces, la palabra de Dios tiene de todo para darnos dirección. La palabra de Dios tiene de todo para darnos dirección. Ahora bien, conociendo nosotros estos mandatos bíblicos y sabiendo que, como dice aquí, los magistrados están para castigar a los que hacen lo malo, no para ellos volverse corruptos y hacer ellos lo malo, porque tendrán el dedo de Dios y el juicio de Dios sobre ellos. Pero ¿cómo una nación puede ayudarse a corregir las cosas que están mal, la corrupción, en todo el sentido de la palabra de la nación? Nosotros que estudiamos la Biblia y que vemos cuánto Dios ha tenido que trabajar en nuestras vidas, aún creyendo en la palabra de Dios y queriendo servirle, a nosotros nos ha tomado tiempo ser transformados por esta palabra. ¿Por qué? Porque para poder seguir a Dios y agradarle, tenemos que morir todos los días a nuestro yo. Y menguar y perder para agradarlo a Él. Entonces, si a nosotros nos da brega, ¿cuánto más no es necesario que los que están en eminencia, las autoridades, gasten tiempo en trabajar con el corazón del ser humano? ¿Por qué? Porque tú no le puedes pedir a un ser humano que tenga buenos pensamientos y buena conducta cuando Cristo no ha nacido en su corazón. La palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas del mundo y perverso. El corazón es perverso y engañoso. Entonces, yo tengo que hacer énfasis en hacer que la nación busque de Dios, busque la presencia de Dios, sea transformada por el corazón, por la palabra de Dios, para que este corazón cambie y tenga buenos pensamientos y tenga buenas actuaciones. No es de la noche a la mañana, por lo que te digo que se toma tiempo. Porque a nosotros, Dios se ha tomado mucho tiempo para transformarme a mí en muchas cosas y todavía no ha terminado. Y si yo te pongo una serie de personas cristianas en fila aquí, todos te van a decir, todavía Dios está trabajando conmigo en esto, todavía Dios está trabajando esta área de mi vida, todavía Dios está... Pero es mucho menos el camino, es mucho menos la brecha, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque por lo menos tenemos un Espíritu Santo que mora en nosotros cuando nos arrepentimos y venimos a Dios. Y ese mismo Espíritu Santo, que es lo más poderoso que puede transformar las vidas, Él mismo trabaja en nuestras vidas. Y aunque no tome tiempo, un día yo digo, perdóname, Señor, yo no puedo seguir en esto. ¿Entiendes? Es la obra de Dios en nuestras vidas que nos transforma. Entonces yo creo que los dirigentes de las naciones tienen que gastar tiempo como una prioridad de que la gente reciba la palabra de Dios para que su vida sea moldeada, para que su vida sea cambiada,
para que sus actuaciones cambien, porque como su mente va a cambiar y su corazón va a cambiar, entonces sus actuaciones van a cambiar. Y tendremos menos noticias feas y terribles cuando un pueblo se aboga a la búsqueda constante de Dios. Así que tenemos que tener esto presente, que todas las cosas que escuchamos es porque el corazón del hombre necesita transformación. El corazón del hombre necesita transformación. Pero nosotros tenemos que pedir, que comenzar por abajo. Es por abajo hay que comenzar. Dice que la ley comienza por casa. El orden debe comenzar por casa. Es decir, si cada familia comienza a buscar de Dios, pero también los dirigentes que están en eminencia comienzan a como prioridad ellos mismos, desde sus centros de trabajo, desde donde están todos los legisladores, todos los senadores, todo el equipo de trabajo de los que están en eminencia, comienzan una búsqueda constante de Dios, va a haber mucha transformación. Si le dan prioridad a eso, que entiendan que el ser humano no es bueno, que el ser humano no tiene mérito, que es la presencia de Dios en nuestras vidas la que cambia las cosas. Cuando Dios comienza a mostrarnos toda esa concupiscencia, todo ese pecado que muere en nosotros, todo ese orgullo, todo ese corazón perverso a través de su palabra, y uno va entendiendo que realmente hay áreas de la vida que uno tiene que ir cambiando. Hasta que ese cambio no se produce, las cosas no pueden mejorar. Así que no nos impacientemos, oremos mucho, no caigamos en ansiedad. Todas estas cosas es triste que sucedan, pero no podemos caer en ansiedad. ¿Por qué? Porque a través de la palabra vemos dónde que está el problema, pero también sabemos que nadie se va a escapar del juicio de Dios. Nadie se va a escapar, nadie absolutamente, porque Dios tiene sus ojos sobre el mundo. Él está sentado en su trono y Él señorea, lo ve todo. Y la palabra dice claro que Él hará juicio y justicia de toda, hasta de cada palabra que yo haya dicho y de cada cosa que yo haya hecho. Dios lo tiene anotado y hará juicio sobre eso. Así que oremos mucho por nuestra nación. Comencemos por nuestra nación, que es nuestra casa. El mundo entero necesita mucha oración, pero comencemos nosotros por nuestra casa, que necesita muchos cambios. Y solamente el poder de Dios puede hacerlo una realidad. Dios te bendiga.